Bienvenidos a la semana número 2 del programa. El día de hoy nosotros vamos a ver análisis de estado financiero, pero antes vamos a revisar lo que vimos la clase anterior. Vamos a ver, conceptos básicos. Esta. Conceptos básicos contables y financieros. Esto nos va a permitir a nosotros estudiar los indicadores. Entonces, nosotros hablábamos la semana pasada de que el objetivo era comprender los conceptos básicos de un balance y los conceptos básicos de un estado de resultado. Y habían unas definiciones de activo, pasivo y patrimonio. Decíamos que el activo está representado por todos los bienes que tiene una empresa, el pasivo es todo lo que la empresa debe a terceros, y el patrimonio corresponde al capital y es la diferencia entre el total del activo menos el pasivo, y que corresponde a la inversión que hizo el empresario en la empresa. Entonces nosotros veíamos que un balance tiene la siguiente estructura. Hay un activo y un pasivo. En los activos tenemos activo circulante, activo fijo y otros activos. Y en los pasivos, pasivo circulante, pasivo de largo plazo y patrimonio. Como ven, el pasivo es todo lo que la empresa le debe a terceros. Entonces, el patrimonio es lo que se le debe a los dueños y el pasivo circulante de largo plazo es lo que se les debe principalmente a los terceros, que son proveedores. También pueden estar ahí los créditos de corto plazo. Entonces, lo que vimos después nosotros es cada uno de estos elementos los revisamos. Activo circulante, le llamamos todo aquello que es de fácil conversión en dinero efectivo. Y ahí está la cuenta de dinero en efectivo que tiene la empresa, el dinero que tiene en el banco, depósitos a plazos que pudiese tener, acciones que pudiese tener a favor, las mercancías o los inventarios, documentos por cobrar, cheque a fecha, por ejemplo, letras, pagaré, y la cuenta cliente, que es aquello que la empresa otorga como crédito simple. Cuando la empresa entrega crédito simple, a eso le llamamos cliente. Eso es todo lo que tiene una empresa y le llamamos activo circulante. Luego está el activo fijo, que son aquellos bienes que no son de fácil liquidez y son para la explotación de la empresa, para la explotación social. Ahí entra todo lo que es maquinaria, muebles, equipos, instalaciones, herramientas, bienes raíces, vehículos. Todos estos activos fijos tienen una característica particular, que es que están sujetos a depreciación, concepto que vamos a ver más adelante. Y luego tenemos el pasivo, que corresponde a aquellas deudas que haya contraído la empresa cuyo vencimiento es menos de un año. Ahí están las deudas con instituciones financieras de menos de un año, deudas con instituciones financieras de largo plazo, con vencimiento dentro del año, cuentas por pagar, que son los pendientes que tiene la empresa, acreedores varios, que son aquellas compras que realiza la empresa en activos fijos, proveedores, que son deudas que tiene la empresa por crédito simple, ¿ya? Es decir, la empresa nos dio algún producto, pero no hay no hay ninguna factura por pagar, sino que es dado a la confianza. Eso se llama proveedor, como cuenta contable. Y los impuestos por pagar. Si hay impuestos por pagar es porque se debe a un tercero. Ya, te lo envío, Leandro. Ahí se fue. Bien. El pasivo de largo plazo son aquellas obligaciones que tiene la empresa cuyo plazo de vencimiento es más de un año. Aquí entran las deudas con instituciones financieras de más de un año, cuentas por pagar, impuestos diferidos, pero que está a más de un año. Y finalmente tenemos el patrimonio,
que corresponde al capital y es considerado un pasivo, ya que es lo que la empresa le debe a sus dueños. El capital corresponde a la inversión realizada por el empresario en la empresa. Este capital puede sufrir una revalorización, es decir, en todas las empresas con personalidad jurídica, el valor del capital solo se modifica por escritura pública y todos los aumentos o disminuciones de capital, producto de la revalorización del IPC, se registran en esta partida. Y acá en el patrimonio también se ve la utilidad o pérdida del año anterior. Cuando nosotros vemos un balance, nos vamos al patrimonio y vemos pérdida o ganancia, corresponde al valor que la empresa ha ganado o ha perdido, ¿ya? Entonces lo que se espera, ¿cierto?, es que eso sea positivo, que exista una utilidad de la empresa. Entonces, el balance es un reflejo de la situación financiera de su empresa a una fecha determinada, generalmente a fin de año, ¿ya? Es una foto de ese momento y va a tener esa estructura. El concepto de otros activos corresponde a todo aquel activo que no se clasifica ni como circulante ni como fijo. Ahí aparecen, por ejemplo, lo que son las patentes o las marcas, ¿ya? Las patentes o las marcas corresponde a una clasificación de otros activos. Y ahí veíamos un ejemplo nosotros. Y acá siempre, para corroborar de que el balance está bien hecho, o al menos creemos que está bien hecho, resulta que el total del activo debe ser igual al total del pasivo y patrimonio. El activo es todo lo que tiene la empresa a su favor y el pasivo y patrimonio es todo lo que debe a terceros. Por ejemplo, en pasivo y patrimonio, en pasivo circulante, que son pendientes de corto plazo, hay 2 millones de pesos aproximadamente. En pasivo de largo plazo, que se le debe a un banco, cerca de 1 millón de pesos. Y en patrimonio, lo que se le debe a los dueños, son 3,5 millones. ¿Ya? Y lo que tiene la empresa en activo circulante, 1,8 millones. En activo fijo tiene 3,700,000. Y en otros activos tiene 1 millón, que corresponde a derecho de llave y marca. Ese es un ejemplo. Ahora, nosotros en este curso no vamos a construir balances, ¿ya? Nosotros no vamos a construir balances, no es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es poder interpretar esos números, ¿ya? Esos números que están ahí. Entonces, es importante para nosotros conocer la estructura que tiene este balance. Activos, pasivos. El activo tiene circulante, tiene activo fijo, tiene otros activos. Y el circulante y el pasivo tiene pasivo circulante, pasivo a largo plazo y el patrimonio. Eso por ahora es lo que nosotros necesitamos conocer. Eso con respecto a un... Y lo otro que necesitamos conocer es la estructura de un estado de resultado. El estado de resultado es un informe que muestra el resultado económico de su negocio producto de un periodo determinado, generalmente este periodo es de 12 meses. Y acá se ve el resultado de la empresa, es decir, si hubo utilidad o pérdida. Entonces, para hacer ese cálculo, uno lo que se rehace es tomar todos los ingresos de explotación, es decir, todas las ventas que tuvo la empresa con relación al giro de la empresa, se restan todos los costos, ¿ya?, de la explotación, y eso me genera el margen de la explotación o margen bruto. Luego le resto los gastos de administración y ventas, y eso me entrega el resultado operacional. ¿Bien? Tengo el resultado operacional. Luego determino todos los ingresos fuera de explotación, que son aquellos ingresos que están por fuera de la razón social de mi empresa. Yo les daba el ejemplo, creo que una panadería. Si mi negocio es una panadería y yo vendí un horno, tengo ingreso, pero no es por la venta del pan, por ejemplo, o de los pasteles, sino que es un ingreso fuera de la explotación. Eso sería un ingreso fuera de la explotación. Luego le resto los egresos fuera de explotación, por ejemplo, cuando nosotros pagamos honorarios por servicios de abogado. ¿Ya? Si hacemos la diferencia entre ingreso y egreso, nos da el resultado no operacional. Luego, si yo sumo el resultado operacional con el resultado no operacional, me da el resultado antes de impuestos. Me da el resultado antes de impuestos. A eso le restamos la renta,
que en Chile va a llegar al 27%. Ese es el impuesto a la renta, que es diferente al IVA, al impuesto al valor agregado, que es otro impuesto que lo vamos a ver en otra clase. Finalmente, si al resultado antes de impuesto le restamos el impuesto a la renta, nos entrega el resultado del ejercicio. Esa es la figura del estado de resultado. Ahora, aquí también, al estado de resultado, nosotros podemos, cuando tenemos los gastos de administración y ventas, podemos también asumir la pérdida de la depreciación y los gastos financieros. Entonces, acá había un ejemplo. Bien, eso es lo que habíamos visto y que vamos a volver a revisar el día de hoy. Lo otro que vimos nosotros, para ir contextualizando, en la clase anterior vimos el concepto de la empresa y su propósito. Entonces, nosotros veíamos que en la creación de una empresa viene generalmente del aporte de los dueños, que le llamábamos el capital, pero también del financiamiento que se puede conseguir con externo. En este caso hablábamos de deuda. ¿Ya? Entonces, al iniciar la empresa nosotros tenemos el capital que colocan los socios y los préstamos o las fuentes de financiamiento externas que pueden conseguir. Entre ambas forman lo que se llama el activo neto. ¿Ya? Es un concepto nuevo. El capital más el endeudamiento, le llamábamos, de tercero le llamábamos el activo neto. Con ese activo neto empezamos a echar la máquina y nosotros pensábamos, por ejemplo, si con el activo neto nosotros íbamos a adquirir una vaca. Esa vaca me va a generar a mí ingresos y al generar ingresos, eso va a estar sujeto también a que voy a tener que incurrir en ciertos costos. Por lo tanto, yo puedo construir un flujo de caja libre. Entonces, en la operación, nosotros vamos a tener que pagar intereses y vamos a tener que pagar parte de la deuda, que es lo que se le debe a nuestro financista. Si nos dieron financiamiento externo, yo tengo que pagar lo que me prestaron y además tengo que pagar intereses. Y por otro lado, los dueños, que son los que colocan el capital o el equity, ellos me van a pedir dividendo o me van a pedir recompra neta de acciones. Es decir, vamos a valorizar sus acciones. Esos son los dos pagos que tengo que realizar al equity y a la deuda. Después nosotros decíamos que la empresa va a tener un balance que va a tener una estructura similar a la que podemos ver ahí, donde tenemos activo circulante, que está en negro, y abajito el que está en naranjo, activo fijo, edificio y maquinaria. Y por otro lado, vamos a tener deudas, ¿ya? Como cuentas por pagar, salarios por pagar, impuestos por pagar, deuda de corto plazo. Y vamos a tener deuda de largo plazo y el pago y la deuda también al patrimonio neto o el equity. ¿Ya? Nosotros, recuerden, hablamos de activo neto a la deuda más el equity. El estado de resultado decíamos que eran las ventas menos los costos de mercancía, todo lo que nos cuesta a nosotros vender, le descontamos los gastos y le descontamos la depreciación. Y eso nos genera el EBIT, que eran las ganancias antes de impuestos e intereses. ¿Ya? Y acá nos aparecía un indicador financiero que lo podemos calcular el día de hoy, que se llama ROCE, rentabilidad sobre el capital empleado. Y que eso corresponde al EBIT. Si es que tenemos el estado de resultado, podemos tomar el EBIT y eso se divide por el activo neto. Activo neto, recuerden, es el deuda más el capital. Y eso nos da el ROCE. Luego, si al EBIT le restamos los intereses, ¿ya? Los intereses que hay que pagar por conceptos de préstamos bancarios, nos da el EBT, es decir, ganancias antes de impuestos. Y luego restamos los impuestos o los tributos, tenemos finalmente las ganancias de la empresa. Y con las ganancias de la empresa vamos a construir el ROE, que son ganancias dividido por el capital.
que eso lo vamos a calcular hoy día. Entonces, hoy día vamos a estar en condiciones de calcular esos indicadores con algún tipo de información. Después nosotros decíamos que en el pasivo de corto plazo o circulante, si nosotros tenemos todo lo que son tomamos el pasivo de corto plazo, dejando la deuda de corto plazo fuera, y nosotros hacemos la diferencia entre todo el pasivo circulante menos esa deuda de corto plazo, calculamos lo que llamamos recursos espontáneos. Entonces hoy día vamos a poder calcular los recursos espontáneos. Y los recursos espontáneos son interesantes porque es todo aquello que la empresa obtiene para realizar su operación que no corresponde ni a la deuda ni al equity. Es decir, están haciendo negocios con recursos de terceros. ¿Ya? Es decir, fíjense, yo tengo deudas por pagar, salarios por pagar, impuestos por pagar. Y mientras no lo estoy pagando, lo estoy utilizando a mi favor. Esos son los recursos espontáneos. Y decíamos que si al activo nosotros ahí tenemos los recursos espontáneos. Si al activo circulante nosotros le restamos los recursos espontáneos, obtenemos el activo neto. ¿Ya? Y el activo neto dijimos que era el capital que colocan los dueños, el equity más la deuda, que nos va a servir para calcular un indicador. Después decíamos lo siguiente. Tenemos los recursos espontáneos. Podemos calcular la necesidad operativa de fondos, que corresponde al activo circulante menos los recursos espontáneos, que es conocido como la NOF. Y si a esa NOF nosotros le restamos la deuda de corto plazo, podemos calcular el capital de trabajo que requiere la empresa. Y el capital de trabajo es lo que necesita la empresa para poder operar y no caer en problemas de liquidez, es decir, no quedar sin caja para poder operar. Para poder operar de manera tranquila, hay que cubrirlo con ese capital de trabajo. Entonces hoy día lo vamos a calcular con números. Ese es el objetivo. Bueno, nosotros veíamos en la clase anterior que la empresa es el vehículo legal de inversión, que el objetivo tiene fines de lucro. En nuestro ejercicio en adelante vamos a estudiar una empresa con objetivos de lucro que maximiza la rentabilidad o valor económico. Los propietarios son principalmente los accionistas, los que colocan el capital o el equity, y acreedores financieros, que puede ser principalmente a lo mejor deuda bancaria. Y va a haber un directorio que vela por el bien de la empresa. Si esa empresa, los propietarios, ¿cierto?, es el activo neto, entonces acá el objetivo siempre va a ser maximizar el valor activo neto económico. Bien, eso fue lo que vimos en la clase anterior a modo de introducción, ya la estructura de un balance y de un estado de resultados y estos conceptos de recursos espontáneos, la necesidad operativa de fondos, la NOF, y el capital de trabajo. A continuación, entonces, vamos a comenzar con la sesión 2 de indicadores financieros.